Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video de Afrocolombiana Joelis. Si estás aquí por primera vez, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Los invito aquí a Casa Mundial, al lado de Sándwich Cubano, a comprar los mejores licores originales, que no es lo mismo. Este es el último video de mi visita a la isla de San Andrés y quiero mostrarles cómo es el comercio en este lugar. Pero antes quiero recordarles que en el video anterior les mencioné que una de las principales fuentes o bases de la economía de la isla es el turismo y el comercio. Dado que como San Andrés fue declarado puerto libre, muchas personas del interior del país y extranjeras visitan la isla no solo por su actividad turística, sino también por su actividad comercial, incitados por los bajos costos que tienen las mercancías como el licor, perfumes, productos de belleza, entre otros. Esto quiere decir que mucha de la mercancía que se vende en la isla es libre de impuestos. Me gusta me gusta ¿Te gustan todos? Sí, también. Para el cabello, crema para definir, y bueno, aquí hay de todo, cremas para productos para niñas, hombres, que encuentran de todo. Sin embargo, los productos de la canasta familiar no cuentan con la misma suerte de los precios bajos, debido a que aunque en la isla se realizan actividades económicas complementarias como la agricultura y la pesca de subsistencia, estas actividades son insuficientes para abastecer a los isleños y a los turistas. Por esta razón, la mayoría de los víveres se importan desde el interior del país y algunos desde puertos extranjeros como Miami. Aquí un kilo de ajo tiene un valor, vean, este es el ajo, un valor de 17.500 pesos. La uyama, el kilo es a 6.200 pesos. Ñame, 5.500. Cebolla, 5.500. Y la cebolla roja, 7.500 pesos. El kilo de papa, 5.900. El plátano verde, 7.900 pesos. Mami, ¿qué cuesta la pechuga? La pechuga cuesta 9.000 la libra, 18.000 el kilo. Cógete la Barranquilla, en donde todo lo tenemos a disposición y a buenos precios. ¿Cuánto cuesta un kilo de pechuga en Barranquilla? Un kilo de pechuga en Barranquilla está costando como 12.000, entre 12.000 y 13.000 pesos. Si nos vamos más adelantico, las arepas aquí son muy costosas también. Imagínense que por acá está el paquetico de arepa, 15.000 pesos. No, miren, $15.000 pesos. Las carnes frías, los lácteos, los jugos son importados desde Costa Rica. ¿Qué es lo que realmente hace que los víveres en la isla sean tan costosos? Lo que hace que los víveres sean costosos es el costo de los fletes.
ya que la comida entra a la isla bien sea por vía marítima o vía aérea. Así que dependiendo del medio que se utilicen, varían los precios finales al consumidor. Las gaseosas, la cerveza, el agua y los alimentos enlatados que llegan por vía marítima lo hacen a precios más bajos. Sea cual sea el medio de transporte, se registra un sobrecosto que una vez en la isla se suma a otros incrementos. Por ejemplo, la cadena de distribución a los minoristas, los gastos de funcionamiento, entre otros. El kilo de la carne de res cuesta 42.000 pesos. Y como si fuera poco, para que estos alimentos lleguen al municipio de Providencia hay que sumar el transporte adicional. Haciendo un promedio comparativo, Cali es una de las ciudades más costosas del país, pero los precios de la canasta familiar en San Andrés cuestan casi el doble y en algunos productos triplica su valor. En otras palabras, si yo me quisiera comer una ensalada en el centro del país, esta me podría estar costando entre 1.500 y 2.000 pesos. Pero en San Andrés me puede costar entre 3.000 y 4.000 pesos. Y lo más curioso es que el salario mínimo de la isla es igual al del resto del país. Sin embargo, la solidaridad de los habitantes de San Andrés aún se mantiene firme a sus principios. Estos intercambian los productos que cosechan, pero dentro de poco no será suficiente. Arroz, plátano, salchichón, pollo, cerdo, agua, jabón, las cositas básicas. Mis amores, y antes de culminar este video, quiero mostrarles un resumen de lo que fue nuestra vuelta a la isla y mostrarles los lugares más representativos de la misma. En la isla llueve todos los días, cada 5 minutos, y aquí estamos nosotras, vean, empapadísimas. Esta es la primera iglesia bautista Emanuel. Es una parada obligatoria para todas aquellas personas que deseen conocer un poco más sobre la cultura y la historia de San Andrés. Esta icónica iglesia está hecha en su totalidad de madera de pino y construida por partes en Alabama, Estados Unidos, y luego fue ensamblada en la parte más alta de la isla conocida como La Loma. Para ingresar a ella solamente tienes que pagar un precio de 10.000 pesos por persona y lo puedes hacer en los horarios establecidos. Si quieres saber un poco más, ven, conócela y escucha toda su historia. Voy a entrar al templo y aquí la chica me prestó una bata porque para ingresar como que estoy muy mundana. Entonces
Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Los dejo con esta invitación hecha por los nativos de San Andrés. Atauto Vega. Okay, Barranquilla, we're in San Andres Island and meet a nice family from Barranquilla. So, me want to tell everybody from Barranquilla, come to San Andres. We love Barranquilla too, man. Everybody from Barranquilla, San Andres is the best.